¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué, antes de entregarnos su unción y mostrarnos nuestro destino, Dios nos enfrenta a una prueba crucial? Ese camino que Dios diseña para nosotros no es fácil, está lleno de desafíos, obstáculos y lecciones. Pero, ¿estarás listo para superar esa prueba única que define el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida? Hoy descubrirás la clave de esa prueba ineludible que Dios pone frente a cada uno de sus hijos, no para quebrantarnos, sino para transformarnos, moldearnos y hacernos más fuertes en el proceso. La palabra de Dios nos revela que, al igual que Abraham fue puesto a prueba, Moisés enfrentó grandes desafíos y José atravesó duras adversidades. Todos nosotros debemos enfrentar la prueba definitiva, la obediencia total. Esta prueba es el portal que desbloquea todo lo que Dios ha preparado para ti. La verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a confiar en Dios lo suficiente como para obedecer, incluso cuando todo a tu alrededor parece incierto y fuera de control? Esta es la clave que puede cambiar el rumbo de tu vida. Vamos a profundizar en lo que la Biblia nos enseña sobre este tema, pero antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Así nos ayudas a compartir este mensaje con más personas, impactando vidas y bendiciendo corazones con la palabra de Dios. Comenzamos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las pruebas más difíciles parecen llegar justo antes de nuestras mayores bendiciones? La vida está llena de momentos en los que todo parece desmoronarse. Problemas en el trabajo, dificultades familiares, situaciones que nos sobrepasan. A veces nos sentimos al borde del abismo, preguntándonos, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Si has pasado por una situación así, o estás en medio de una, no estás solo. El versículo de Santiago 1:12 tiene una promesa poderosa para quienes enfrentan momentos así. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Este mensaje no solo está dirigido a los grandes personajes de la Biblia, es para ti y para mí. Es para todos los que atravesamos momentos de dificultad y nos preguntamos si vale la pena seguir adelante. Y la respuesta de Dios es clara: sí, porque hay una bendición reservada para aquellos que se mantienen firmes. Las pruebas no son el final del camino, aunque a veces lo parezcan. Cuando te encuentras en medio de una situación dolorosa, es fácil pensar que Dios te ha abandonado. Pero este versículo nos recuerda algo esencial. La prueba no es para destruirnos, sino para fortalecernos y llevarnos a un nuevo nivel de bendición. Cuando Santiago habla de ser bienaventurado, al perseverar en las pruebas está hablando de algo más profundo que la simple supervivencia. Habla de ser bendecido, de estar en un lugar de favor delante de Dios. Las pruebas son una oportunidad para que nuestra fe crezca, para que demostremos no solo lo que somos capaces de soportar, sino lo que Dios es capaz de hacer a través de nosotros. ¿Cómo mantenernos firmes? Es normal sentir miedo, incertidumbre o frustración cuando las cosas no van bien, pero la clave está en perseverar. Dios no espera que lo hagamos en nuestras propias fuerzas. Nos da las herramientas necesarias para superar cualquier situación. Su palabra, su espíritu, su gracia. No estamos solos en este proceso, y eso es algo que debemos recordar constantemente. A veces, en medio del dolor, podemos olvidar que las pruebas tienen un propósito. Santiago nos enseña que el resultado de nuestra perseverancia es la corona de la vida. Esta corona no es solo una recompensa eterna, sino una vida plena aquí
y ahora, en la que experimentamos la gracia y el favor de Dios de maneras que nunca habríamos imaginado. Si hoy estás pasando por una situación difícil, te animo a no perder de vista lo que Dios te ha prometido. Las pruebas no son un castigo, sino una preparación. Dios está trabajando en ti, moldeando tu carácter, fortaleciendo tu fe y preparándote para algo mucho mayor. Santiago 1:12 es un recordatorio de que después de la prueba viene la recompensa. Una vida más llena, más profunda, más alineada con el propósito que Dios tiene para ti. La próxima vez que enfrentes una dificultad, recuerda, la prueba que estás viviendo no es el final. Es el camino hacia una bendición más grande, una corona de vida que Dios ya ha prometido a los que le aman. Quédate y no te pierdas el punto que viene a continuación. Te agradecemos que te suscribas a este canal. Continuamos. A veces la vida nos golpea de maneras inesperadas, pérdidas, dolor, incertidumbre, situaciones que nos quitan el aliento. En esos momentos es fácil preguntarnos, ¿por qué Dios permite esto? ¿Qué sentido tiene tanto sufrimiento? Si alguna vez te has sentido así, no estás solo. El apóstol Pedro tiene algo importante que decirnos en su carta, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primero Pedro, 6-7. Pedro no minimiza nuestro dolor. Reconoce que las pruebas son reales, que nos causan sufrimiento y que pueden durar un poco de tiempo. Pero hay algo crucial que debemos entender. Nuestras pruebas no son en vano. Ellas tienen un propósito mayor, algo que, aunque no lo veamos de inmediato, nos está preparando para una gloria futura. El apóstol utiliza una imagen poderosa. Compara nuestra fe con el oro que es probado en el fuego. El oro es valioso, pero solo se purifica y alcanza su máximo valor cuando pasa por altas temperaturas. De la misma manera, nuestra fe se vuelve más pura y más fuerte cuando atraviesa el fuego de las pruebas. ¿Cómo debemos enfrentar nuestras pruebas? Sabemos que no es fácil ver el propósito cuando el dolor es tan real. Pero Pedro nos invita a ver nuestras dificultades desde una nueva perspectiva. No como castigos, sino como oportunidades. Cada prueba es una oportunidad para crecer, para confiar más en Dios y para descubrir lo fuerte que realmente es nuestra fe. Esto no significa que debamos negar nuestros sentimientos. Está bien sentirnos tristes, frustrados o confundidos, pero en medio de esas emociones podemos aferrarnos a la verdad de que Dios está con nosotros y que, al final de todo, nuestra fe será recompensada. Es fácil sentir que estamos solos en nuestras pruebas, que nadie entiende lo que estamos pasando. Pero este versículo nos recuerda que Dios ve lo que está ocurriendo en tu vida y lo está usando para algo mayor. Él valora tu fe más de lo que puedes imaginar. Incluso cuando sientes que tus fuerzas están al límite, Él te sostiene. Así como el oro necesita pasar por el fuego para ser purificado, tu fe también necesita ser refinada a través de las dificultades. Y aunque en el momento no entendamos por qué sucede lo que sucede, podemos confiar en que Dios tiene un plan perfecto, un plan que incluye gloria y honra para aquellos que perseveran. No importa lo difícil que sea el momento por el que estás pasando, Pedro nos anima a mantener una perspectiva de esperanza. El fuego no durará para siempre. Las pruebas no son eternas, pero el resultado que producen en nuestra fe sí lo es. Dios no te ha abandonado.
está trabajando en ti, moldeando tu vida y tu fe para algo mucho más grande de lo que puedes ver ahora. Te invito a seguir profundizando en estas enseñanzas transformadoras. Suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en esta jornada de fe, esperanza y sabiduría. No solo recibirás contenido que enriquecerá tu vida, sino que también serás parte de una comunidad que busca crecer y caminar de la mano de Dios. A veces, cuando todo parece ir mal y el dolor es inevitable, lo último que pensamos es que algo bueno pueda salir de esa situación. Pero, ¿y si te dijera que esos momentos son oportunidades para un crecimiento profundo, un cambio que Dios está produciendo en ti? Eso es exactamente lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 5, 3-4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. ¿Cómo podemos gloriarnos en las tribulaciones? Es natural preguntarse, ¿cómo se supone que debo encontrar gozo o gloria en medio del dolor? A primera vista parece imposible. Nadie disfruta de las dificultades, y mucho menos de las tribulaciones que nos ponen a prueba. Pero Pablo nos invita a cambiar nuestra perspectiva. Nos llama a ver las dificultades no como castigos o fracasos, sino como oportunidades de crecimiento. La clave está en entender lo que la tribulación produce en nosotros. Según Pablo, el sufrimiento no es el final del camino, sino el comienzo de un proceso que trae paciencia, fortalece nuestro carácter y, al final, nos llena de esperanza. Imagina un taller donde los objetos son moldeados, refinados y perfeccionados. Eso es lo que Dios hace con nosotros a través de las tribulaciones. Cada dificultad que enfrentamos es una oportunidad para que Dios trabaje en nuestro interior, afinando nuestra paciencia y, a su vez, formándonos en personas con carácter firme. La paciencia que se genera en los momentos de tribulación no es simplemente la capacidad de aguantar. Es una paciencia que nos transforma, que nos hace más resistentes y nos da la fortaleza para soportar incluso las pruebas más duras. Y con cada batalla que enfrentamos, Dios está moldeando nuestro carácter, haciendo que cada vez nos parezcamos más a Cristo. Cuando Pablo habla de carácter probado, se refiere a una vida que ha sido puesta a prueba y que ha salido victoriosa. Es como si cada tribulación fuera un paso en nuestro proceso de refinamiento. Con cada paso, Dios fortalece nuestro carácter, haciéndonos más capaces de enfrentar lo que venga en el futuro. Este carácter probado es uno de los tesoros más grandes que podemos obtener, porque no es algo que se pueda comprar o conseguir sin esfuerzo. Se forma a través de la experiencia, del dolor y de la perseverancia. Y lo más asombroso de todo esto es que al final del proceso, la prueba nos lleva a la esperanza. Pero no cualquier esperanza. No es una esperanza superficial ni pasajera, sino una esperanza sólida, una certeza de que Dios está con nosotros, de que Él tiene un propósito en cada prueba que enfrentamos. La esperanza de la que habla Pablo es una esperanza viva, una que no se desvanece cuando las cosas van mal, sino que se fortalece. Esta esperanza es la convicción de que, pase lo que pase, Dios está trabajando para nuestro bien, que hay algo más grande al final del camino. Es la confianza de que lo mejor está por venir, no porque todo salga como lo planeamos, sino porque Dios está en control. Tal vez hoy estás pasando por una tribulación que te ha dejado sin fuerzas. Tal vez te sientes perdido, sin saber por qué Dios permite que enfrentes tantas dificultades. Pero recuerda esto, tu dolor no es en vano. Dios está usando cada lágrima, cada lucha y cada momento de sufrimiento para producir algo hermoso en ti.
Él está desarrollando en ti una paciencia que te sostendrá, un carácter que te preparará para cualquier cosa que venga y una esperanza que te dará la fuerza para seguir adelante. Así que la próxima vez que te enfrentes a una prueba, recuerda las palabras de Pablo. No es solo una tribulación, es un proceso que te está acercando más a Dios y a su propósito para tu vida. Porque al final, todo ese dolor y esas dificultades están produciendo algo en ti que es eterno. Paciencia, carácter y una esperanza inquebrantable. Sigue atento, quédate y conoce un versículo que encapsula una de las escenas más conmovedoras y poderosas de la Biblia. Cuando la vida nos golpea con situaciones que parecen insoportables, es fácil pensar que estamos solos en nuestra lucha, que nadie más entiende lo que estamos viviendo. Y quizás en esos momentos te has preguntado, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Dios permite que pase por esto? Pero el apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, nos ofrece una perspectiva muy distinta sobre nuestras pruebas. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Primeros Corintios 10:13. Dios te conoce mejor que tú mismo. Uno de los mayores miedos que enfrentamos cuando pasamos por situaciones difíciles es la sensación de que no seremos capaces de soportarlas. Es como si el peso de la vida fuera demasiado y no supiéramos cómo seguir adelante. ¿Te has sentido así alguna vez? Si es así, este versículo tiene una verdad fundamental para ti. Dios sabe exactamente lo que puedes soportar. Pablo nos recuerda que cualquier prueba que enfrentamos es humana. En otras palabras, no estás pasando por algo único o extraño, aunque en el momento pueda parecerlo. Cada desafío, tentación o prueba que enfrentas ya ha sido experimentado por otros y, más importante aún, Dios conoce tus límites. Él no permitirá que enfrentes algo que esté más allá de tu capacidad. Esta es una verdad liberadora porque significa que, aunque la situación parezca imposible, Dios te ha equipado con todo lo necesario para superarla. ¿Te has sentido atrapado sin salida? Dios ya tiene una solución preparada. Uno de los aspectos más reconfortantes de este versículo es la promesa de que Dios siempre proporciona una salida. A veces, cuando estamos en medio de una prueba, parece que no hay escapatoria, que todo está cerrado y que no hay manera de salir del túnel en el que nos encontramos. ¿Cuántas veces has pensado que no hay solución para tu problema, que estás atrapado en esa situación? Pero Pablo nos asegura que junto con cada prueba, Dios ya ha diseñado una salida. No estás atrapado, aunque parezca que no hay solución a la vista. Dios ya tiene un plan de escape, una manera de que salgas fortalecido de esa situación. La clave es confiar en que Él es fiel y que nunca te dejará solo. En medio de nuestras pruebas, una de las primeras cosas que cuestionamos es si Dios realmente está con nosotros. Nos preguntamos, ¿dónde está Dios en todo esto? La respuesta está en este versículo: Dios es fiel. No se trata solo de que te dará fuerzas, sino de que Él siempre cumple sus promesas. Dios no es alguien que te deje en medio del desierto sin recursos. Él está contigo en cada paso del camino. Él sabe cuándo estás al límite, cuándo necesitas fuerzas y sabe exactamente cuándo proporcionarte esa salida que estás buscando. Su fidelidad significa que, aunque las circunstancias sean difíciles, nunca te dejará solo en tu lucha. ¿Cómo enfrentar la tentación y las pruebas con confianza? La tentación y las pruebas vienen en diferentes formas.
frustraciones diarias, luchas internas, relaciones complicadas o situaciones inesperadas que nos sacuden por completo. ¿Alguna vez has sentido que estás siendo tentado a rendirte, a dejarlo todo, porque simplemente no ves la salida? Aquí es donde el versículo cobra vida de manera práctica. Dios no solo permite que enfrentemos pruebas, también nos da la fuerza para superarlas. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? Primero, debemos recordar que no estamos solos. Cada prueba es una oportunidad para depender más de Dios, para buscar su ayuda y confiar en su plan. Segundo, debemos mantener la fe en que, aunque no veamos la solución de inmediato, Dios ya tiene la respuesta preparada. A veces, en medio de una prueba, parece que durará para siempre. Nos sentimos agotados, desanimados, y nos cuesta creer que habrá un final feliz. Pero recuerda esto: las pruebas son temporales, pero la victoria que Dios te da es eterna. Dios no solo quiere que sobrevivas a las pruebas, Él quiere que las superes y salgas más fuerte de ellas. Cada vez que enfrentas una situación difícil y decides confiar en Él, tu fe se fortalece, tu carácter se moldea y tu esperanza se renueva. Dios está contigo en cada batalla, en cada tentación, en cada prueba. Él ya ha planeado cómo vas a superarlas, y aunque hoy te sientas agotado o atrapado, su promesa es clara. Hay una salida, y esa salida viene con su ayuda y su fuerza. La próxima vez que te enfrentes a una prueba que parece demasiado grande, recuerda las palabras de 1 Corintios 10:13. Dios es fiel, Él conoce tus límites y siempre proporcionará una manera de que puedas resistir y superar cualquier cosa que la vida te presente. Si alguna vez has sentido que estás dando vueltas en círculos, enfrentando pruebas sin fin, te sorprenderá saber que no eres el primero en preguntarte esto. El pueblo de Israel también pasó por una experiencia similar, y en Deuteronomio 8:2, Dios revela un profundo propósito detrás de sus pruebas. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. En este versículo Dios le recuerda a Israel que los 40 años en el desierto no fueron un error o una pérdida de tiempo. Dios tenía un propósito para ese tiempo de pruebas, y lo mismo es cierto para ti hoy. A veces pasamos por momentos que parecen desiertos espirituales, dificultades económicas, relaciones rotas, luchas internas, incertidumbre sobre el futuro. Nos sentimos perdidos y agotados. Pero, ¿qué tal si esas temporadas tienen un propósito más profundo del que podemos ver? Dios le dice al pueblo que su tiempo en el desierto fue para probar lo que había en sus corazones. Y esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Qué revela tu corazón en medio de las pruebas? Las pruebas no solo son momentos de dolor, son oportunidades para descubrir lo que realmente creemos y a quién realmente servimos. ¿Qué sale de tu corazón cuando estás bajo presión? Es fácil seguir a Dios cuando todo va bien, pero es en el desierto donde nuestra fe es puesta a prueba. Confías en Él incluso cuando no entiendes lo que está pasando. Sigues obedeciendo su palabra aun cuando no ves resultados inmediatos. El desierto de Israel no fue su destino final. Fue un lugar de preparación. Dios estaba preparando a su pueblo para la tierra prometida, un lugar de bendición, pero para llegar allí necesitaban ser refinados, transformados. Lo mismo sucede contigo. El desierto que estás atravesando no es el final. Puede que te sientas perdido, como si no hubiera un propósito claro en medio de tanto dolor, pero Dios está usando este tiempo para prepararte para algo mucho mayor. Él no te ha
abandonado. Está trabajando en tu corazón, fortaleciendo tu carácter y enseñándote a depender completamente de Él. En Deuteronomio 8:2, Dios dice que la prueba era para saber lo que había en tu corazón. Esto no significa que Dios no supiera lo que había en los corazones de los israelitas. Él lo sabía perfectamente. Pero las pruebas revelan nuestra verdadera naturaleza a nosotros mismos. Cuando estamos cómodos, es fácil aparentar fe, paciencia y obediencia. Pero en el desierto, cuando las cosas no salen como esperamos, nuestro verdadero carácter sale a la luz. Estamos dispuestos a seguir confiando en Dios cuando todo parece ir en contra. El desierto no es para siempre, aunque en el momento parezca interminable. Dios llevó a Israel por el desierto para transformarlos, pero también para llevarlos a una tierra de abundancia. El desierto fue solo una etapa en el viaje, no el destino final. Lo mismo es cierto para ti. La prueba que estás enfrentando ahora no es tu final, es parte de tu proceso de crecimiento. Dios usa el desierto para enseñarnos a depender más de Él, a fortalecer nuestra fe y a purificar nuestras motivaciones. ¿Te has preguntado qué lecciones está Dios queriendo enseñarte en este tiempo? Es fácil desanimarse cuando todo parece desmoronarse, pero recuerda que el desierto no es en vano. Dios tiene un plan para ti, incluso en los momentos más oscuros. Él está trabajando en tu corazón, probando tu fe y preparándote para la próxima etapa de tu vida. Quizás no veas el final del camino en este momento, pero confía en que Dios sí lo ve y lo está usando para bien. Finalmente, lo que Dios realmente busca en el desierto es tu obediencia. En tiempos de prueba, tenemos la opción de alejarnos o acercarnos más a Él. Si eliges confiar en Dios y seguir sus mandamientos, incluso cuando todo parece en contra, estás demostrando una fe que se sostiene no solo en las bendiciones, sino en la fidelidad de Dios. A veces, la vida nos pone en situaciones tan difíciles que sentimos que estamos siendo probados por fuego. Pero ¿qué pasaría si te dijera que esos momentos de dificultad no son para destruirte, sino para purificarte y fortalecerte? En Isaías 48:10, Dios nos da una poderosa imagen de este proceso. He aquí te he purificado, pero no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Dios nos dice claramente que el sufrimiento y las pruebas son parte de un proceso de purificación. Así como el oro y la plata se refinan en el fuego para quitar sus impurezas, Dios usa el horno de la aflicción en nuestras vidas para sacar lo mejor de nosotros. No es un fuego que viene a consumirnos, sino uno que está diseñado para hacernos más puros, más fuertes y más alineados con su propósito. Es fácil preguntarse, ¿por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué Dios permite que enfrente estas dificultades? Pero este versículo nos da una respuesta clara. Porque Dios te está formando, está sacando lo mejor de ti. Las pruebas son parte de ese proceso de transformación que, aunque doloroso, trae un resultado glorioso. Dios no dice que nos ha abandonado en el horno de aflicción. Al contrario, dice que nos ha escogido en medio de él. Esto significa que las pruebas no son un castigo al azar, sino que tienen un propósito divino. Dios te ha escogido para pasar por ese proceso porque ve en ti un valor profundo. Ve lo que puedes llegar a ser una vez que pases por ese fuego purificador. ¿Te has sentido alguna vez insignificante o perdido en medio de tus problemas? Recuerda que el hecho de que estés pasando por pruebas no significa que Dios te ha olvidado. Significa que te ha escogido, que te está formando para algo más grande.
El horno de la aflicción no es el final, es parte del proceso que Dios está utilizando para hacer de ti una persona más fuerte, más pura y más lista para los propósitos que tiene para ti. Una de las cosas más poderosas de este versículo es la idea de ser purificado, no destruido. Cuando estamos en medio de una prueba, puede parecer que todo se está desmoronando, que no tenemos las fuerzas para seguir adelante. Pero Dios no permite que pasemos por pruebas para quebrantarnos sin propósito. Él nos está purificando, quitando las cosas que no necesitamos para que podamos brillar con mayor fuerza. Piensa en el proceso de refinamiento del oro. El oro, en su estado crudo, no tiene la misma belleza ni el mismo valor que cuando ha sido refinado en el fuego. Dios está haciendo lo mismo contigo. Él ve tu potencial, y las pruebas son el proceso a través del cual saca lo mejor de ti. ¿Qué estás aprendiendo en tu horno de aflicción? Tal vez hoy te sientes como si estuvieras en el fuego, enfrentando problemas que parecen demasiado grandes para soportar, pero en lugar de preguntar, ¿por qué a mí? Quizás puedas preguntarte, ¿qué está trabajando Dios en mí a través de esta prueba? Dios está purificando tu corazón, fortaleciendo tu fe y preparándote para un futuro que tal vez aún no puedes ver. El horno de la aflicción es donde Dios nos enseña a confiar más en Él, a depender de su fortaleza y a dejarnos moldear por su mano. Es en ese lugar donde Él quita las impurezas que no necesitamos, para que podamos reflejar su gloria de una manera más pura y auténtica. Al final, el fuego no es el fin de la historia. Dios te ha prometido que saldrás más fuerte, más puro y más preparado para cumplir tu propósito. Aunque el proceso sea doloroso, el resultado es una vida más refinada, una fe más sólida y un carácter que refleja a Cristo. Si alguna vez has estado en esa situación, te sorprenderá saber que no estás solo. De hecho, el rey David escribió sobre experiencias similares en Salmos 66, 10 a 12, donde describe cómo las pruebas pueden sentirse abrumadoras, pero tienen un propósito más grande. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, pero nos sacaste a abundancia. Las pruebas que parecen inaguantables son parte del proceso de Dios. David comienza este pasaje reconociendo que Dios mismo nos prueba. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios permite que pasemos por momentos tan difíciles que parecen aplastarnos? La respuesta está en la comparación que David hace con el refinamiento de la plata. La plata, al igual que otros metales preciosos, debe pasar por un proceso intenso de purificación. Se calienta en el fuego para que todas sus impurezas salgan a la superficie. De la misma manera, Dios usa las pruebas y las dificultades de nuestra vida para refinarnos, para sacar lo mejor de nosotros y para purificar nuestro carácter. Cuando estamos en medio de una prueba, es fácil pensar que no podemos soportarla, que no saldremos adelante. Pero Dios tiene un propósito mayor. Él está afinando tu vida, está quitando las impurezas y está haciendo de ti una persona más fuerte y más pura. David también menciona que Dios puso sobre nuestros lomos pesada carga. ¿Alguna vez te has sentido como si las cargas de la vida fueran demasiado pesadas para llevar? Como si cada día fuera una lucha constante. Y te preguntas por qué Dios permite tanto peso sobre tus hombros. Las cargas que enfrentamos, ya sea en nuestras relaciones, en nuestras finanzas, en nuestra salud o en cualquier área de la vida, pueden sentirse como una carga insoportable. Pero David nos recuerda que estas cargas no son para destruirnos. Dios permite que carguemos peso
porque está fortaleciendo nuestros hombros, está preparando nuestro carácter para soportar cosas más grandes en el futuro. No es fácil cargar con dificultades, pero cada carga que llevas está produciendo en ti una fortaleza que solo puede venir a través de la resistencia. Y Dios no te deja solo con esas cargas. Él está contigo, fortaleciéndote y guiándote a través del proceso. David describe la experiencia de pasar por el fuego y por el agua. Ambas imágenes evocan situaciones extremas. El fuego representa purificación, pero también dolor. Cuando pasamos por el fuego en nuestras vidas, estamos enfrentando pruebas intensas, situaciones que nos queman y nos duelen profundamente. Pero el fuego también purifica, elimina lo que no necesitamos y nos deja más fuertes. Por otro lado, el agua representa los momentos en los que nos sentimos abrumados, cuando parece que estamos siendo arrastrados por las corrientes de la vida. El agua puede ser imparable y, en momentos de prueba, puede hacernos sentir como si estuviéramos a punto de ahogarnos en nuestras circunstancias. ¿Te has sentido alguna vez como si el fuego o el agua te estuvieran consumiendo? Como si no pudieras soportar un minuto más de la prueba. Pero aquí está la clave. Dios no te deja en el fuego ni en el agua para siempre. David termina diciendo, pero nos sacaste a abundancia. Este es el mensaje de esperanza que Dios nos da a través de este salmo. Sí, pasamos por el fuego. Sí, pasamos por las aguas profundas. Pero la historia no termina ahí. Dios nos lleva a la abundancia. Las pruebas no son el final de la historia, son parte del proceso que Dios usa para llevarnos a un lugar mejor. Cuando Dios te saca del fuego, sales más fuerte, más puro y más preparado para las bendiciones que Él tiene para ti. Las pruebas que enfrentas hoy están preparando el camino para la abundancia que vendrá mañana. Puede ser difícil ver el propósito en medio de la prueba. Puede ser difícil confiar cuando sientes que el peso de la vida te aplasta o que las aguas están a punto de ahogarte. Pero recuerda lo que David nos enseña en este salmo. Dios está afinando tu vida y la abundancia está al otro lado de la prueba. Si te has sentido así, no estás solo. Todos, en algún momento, hemos pasado por momentos que nos hacen preguntarnos el propósito detrás de tanta dificultad. Proverbios 17:3 nos ofrece una respuesta poderosa sobre el porqué de nuestras pruebas. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Este versículo compara nuestra vida con el proceso de refinamiento de la plata y el oro. El crisol y la hornaza son instrumentos usados para calentar estos metales a temperaturas extremadamente altas, con el propósito de eliminar sus impurezas y hacerlos más puros. Así como el orfebre utiliza el fuego para sacar lo mejor del oro y la plata, Dios utiliza las pruebas para purificar y fortalecer nuestro corazón. ¿Te has sentido alguna vez como si estuvieras en medio del fuego enfrentando situaciones que parecen insoportables? Esa es la imagen que Proverbios 17:3 nos ofrece. Estamos siendo refinados y Dios está utilizando ese fuego no para destruirnos, sino para sacar lo mejor de nosotros. El proceso de refinamiento no solo elimina impurezas, también revela lo que realmente hay en el interior del metal. De la misma manera, Dios prueba nuestros corazones para revelar lo que realmente llevamos dentro. Cuando estamos bajo presión, salen a la luz nuestras verdaderas motivaciones, actitudes y creencias. ¿Qué sale de tu corazón cuando pasas por pruebas? Las pruebas tienen una forma de exponer nuestras debilidades, nuestras dudas y nuestras luchas internas. Pero eso no es algo malo. Dios nos muestra esas áreas para que podamos entregárselas a Él.
para que pueda trabajar en nosotros y transformarnos. El fuego de las pruebas puede ser doloroso, pero es en esos momentos cuando Dios nos moldea, cuando nos invita a depender más de Él y a confiar en su plan. Dios no está interesado en dejarnos como somos. Él quiere transformarnos en algo más puro, más fuerte y más valioso. Puede que te preguntes, ¿por qué tengo que pasar por tantas pruebas? La respuesta está en la imagen del refinamiento. Así como el fuego purifica el oro y la plata, las pruebas purifican nuestros corazones. Nos quitan las cosas que no necesitamos, el orgullo, el egoísmo, el temor, y nos dejan con un corazón más alineado con el carácter de Dios. El proceso no es rápido ni fácil. Así como el oro no se purifica de un momento a otro, nuestros corazones tampoco se transforman instantáneamente. Dios está trabajando en cada prueba, en cada desafío, para hacer de nosotros personas más fuertes, más llenas de fe y más capaces de reflejar su gloria. ¿Te has dado cuenta de cómo las pruebas te han cambiado? Tal vez en el momento no lo veías, pero al mirar hacia atrás te das cuenta de que cada desafío te hizo más fuerte, más sabio y más dependiente de Dios. Eso es lo que el fuego del refinamiento hace. Transforma nuestras vidas de maneras que no siempre podemos ver en el momento, pero que se hacen evidentes con el tiempo. Es importante recordar que, aunque el proceso de refinamiento es doloroso, Dios nunca nos deja solos en medio del fuego. Así como el orfebre cuida de su metal controlando la temperatura y el tiempo, Dios está en control de cada prueba que enfrentamos. Él sabe exactamente lo que necesitamos y cuánto podemos soportar. ¿Te has sentido como si el fuego de las pruebas fuera demasiado intenso? Recuerda que Dios está contigo en cada paso del camino. Él no permite que las pruebas sean más de lo que puedas soportar y está usando cada momento de dificultad para moldearte a su imagen. Dios es fiel y aunque el proceso puede ser doloroso, el resultado final es hermoso. Al final de cada prueba serás más fuerte, más puro y más preparado para los planes que Él tiene para ti. El crisol para la plata y la hornaza para el oro son necesarios para que el metal alcance su máximo valor. De la misma manera, los corazones que han sido probados por Dios salen del fuego más valiosos, más puros y más llenos de propósito. Si hoy te sientes como si estuvieras en medio del fuego, recuerda esto: Dios no está tratando de destruirte, está refinándote. Él está usando este tiempo de prueba para sacar lo mejor de ti, para eliminar lo que no necesitas y para fortalecer lo que sí importa. El fuego puede ser intenso, pero al final serás más fuerte, más puro y más preparado para el propósito que Dios tiene para ti. Eso es exactamente lo que vivió Abraham en Génesis 22, 1-2. Uno de los momentos más desafiantes y sorprendentes de la Biblia. Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La prueba más difícil, entregar lo que más amas Dios, le pidió a Abraham que hiciera lo impensable, que ofreciera a su hijo Isaac como sacrificio. Isaac no era solo el hijo amado de Abraham, sino la promesa misma de Dios, hecha realidad. ¿Cómo pudo Dios pedirle que renunciara a lo que más valoraba? ¿Te has sentido alguna vez como si Dios te estuviera pidiendo que renuncies a algo que amas? Tal vez sea una relación, un sueño, un trabajo o algo que has estado esperando durante mucho tiempo.
Las pruebas de este tipo son devastadoras porque tocan lo que más valoramos y nos hacen preguntarnos si realmente confiamos en Dios con todo. Lo que Dios estaba pidiendo a Abraham era mucho más que un simple acto de obediencia. Dios estaba probando el corazón de Abraham, desafiando lo más profundo de su fe. La pregunta implícita era: ¿amará Abraham a Dios incluso más que a su propio hijo, a quien ama profundamente? La respuesta de Abraham fue inmediata: heme aquí. Esto nos muestra su disposición total para obedecer a Dios, incluso cuando la petición era desconcertante y dolorosa. Abraham no entendía por qué Dios le estaba pidiendo que hiciera esto, pero aún así estaba dispuesto a obedecer. ¿Qué haces cuando Dios te pide algo que no tiene sentido para ti? A veces, Dios nos pide que confiemos en Él en medio de circunstancias que no entendemos, que soltemos lo que más valoramos o que demos un paso de fe en la oscuridad. La historia de Abraham nos enseña que la verdadera fe no siempre tiene todas las respuestas, pero sí tiene la confianza suficiente para obedecer, sabiendo que Dios tiene un plan mayor. Lo que Abraham no sabía en ese momento era que Dios nunca tuvo la intención de permitir que sacrificara a Isaac. La prueba no era para destruir a Abraham ni para quitarle a su hijo, sino para probar su corazón y su disposición a obedecer. En última instancia, Dios proporcionó un carnero para que fuera ofrecido en lugar de Isaac, mostrando que Él siempre tiene un plan, incluso cuando no lo entendemos. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación en la que Dios te pide que confíes en Él a pesar de no ver la salida? A veces las pruebas en nuestras vidas parecen imposibles, pero la historia de Abraham nos recuerda que Dios siempre provee. Él no nos pide que enfrentemos algo sin tener un propósito detrás, y cuando damos ese paso de fe, Él revela su provisión y su plan. La prueba de Abraham no fue solo sobre su disposición a sacrificar a Isaac. Fue una prueba de su disposición a entregar completamente su vida y su futuro a Dios, confiando en que, de alguna manera, Dios cumpliría sus promesas, incluso si eso significaba renunciar a lo más preciado. En nuestras propias vidas, Dios a menudo nos pide que soltemos cosas que amamos o que confiemos en Él, con áreas de nuestra vida que son difíciles de entregar. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que confíes a Él hoy? Tal vez sea una relación, un trabajo, un sueño o incluso el control de tu futuro. A través de las pruebas, Dios nos invita a entregarle nuestras cargas, nuestras esperanzas y nuestros temores, para que podamos ver su provisión de maneras que nunca imaginamos. Una de las lecciones más importantes de la historia de Abraham es que la verdadera fe no depende de las circunstancias, sino del carácter de Dios. Aunque Abraham no entendía por qué Dios le pedía que sacrificara a Isaac, confió en que Dios es fiel y que cumpliría sus promesas. Esa es la esencia de la fe: confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen decir lo contrario. ¿Cómo podemos cultivar esa clase de fe? La respuesta está en aprender a conocer más a Dios. Cuanto más conocemos su carácter, su fidelidad y su amor, más confianza tendremos para seguirlo, incluso cuando no entendemos el porqué de nuestras pruebas. El resultado de la obediencia de Abraham fue una bendición inmensa. Dios no solo salvó a Isaac, sino que reafirmó su promesa a Abraham, bendiciéndolo con descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Esto nos muestra que al final de cada prueba de fe, Dios tiene una bendición preparada para aquellos que confían en Él.
Si estás atravesando una prueba hoy, recuerda que Dios no te ha olvidado. La prueba que enfrentas no es para destruirte, sino para hacerte más fuerte y más confiado en su plan. Y al igual que Abraham, si te mantienes firme en la fe, verás la provisión de Dios de maneras que nunca imaginaste. La historia de Abraham y Isaac nos muestra que Dios nunca nos pide más de lo que podemos soportar y siempre tiene un plan perfecto detrás de cada prueba. Si hoy estás enfrentando algo que te desafía profundamente, recuerda que Dios está contigo en medio de la prueba y que, al igual que Abraham, tu fe será recompensada. Cuando todo parece derrumbarse, cuando enfrentamos dolor, incertidumbre o pérdida, la idea de gozarnos en medio de esos momentos puede sonar imposible, pero es exactamente lo que el apóstol Santiago nos enseña en Santiago 1, 2-4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en una situación que parece no tener salida? Cuando pasamos por pruebas difíciles, nuestra primera reacción suele ser querer escapar de ellas lo más rápido posible. Sin embargo, Santiago nos desafía a cambiar nuestra perspectiva. Las pruebas no son algo de lo que debamos huir, sino algo que deberíamos abrazar con gozo. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? Santiago nos revela una verdad poderosa. Las pruebas no son obstáculos en nuestro camino, sino oportunidades para que nuestra fe crezca. Cuando enfrentamos dificultades, Dios está trabajando en nosotros, perfeccionando nuestra paciencia y madurando nuestro carácter. Las pruebas son un terreno fértil para nuestro crecimiento espiritual. Santiago dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia, pero no se trata de una paciencia pasiva. No es simplemente aguantar hasta que pase la tormenta. Es una paciencia activa, una perseverancia que nos hace más fuertes. Cada vez que enfrentamos una prueba y mantenemos nuestra confianza en Dios, estamos fortaleciendo nuestra fe. ¿Alguna vez has visto cómo las pruebas te han hecho más fuerte? Quizás no te diste cuenta en el momento, pero al mirar hacia atrás, puedes ver cómo esos momentos difíciles formaron en ti una resistencia y una fe más profunda. La paciencia que Dios desarrolla en nosotros a través de las pruebas es la clave para vivir una vida cristiana más completa. Santiago continúa diciendo que la paciencia debe tener su perfecto resultado, para que seamos perfectos y completos sin que nos falte nada. ¿Qué significa esto? Significa que Dios está utilizando las pruebas para llevarnos a una madurez espiritual. Él no quiere que simplemente sobrevivamos las dificultades, quiere que crezcamos a través de ellas y lleguemos a ser personas más fuertes, más sabias y más llenas de su carácter. ¿Te has sentido alguna vez incompleto, como si te faltara algo en tu vida espiritual? Las pruebas son el medio a través del cual Dios nos lleva a esa plenitud. A medida que enfrentamos desafíos con paciencia y perseverancia, Dios nos está perfeccionando, llenando cada área de nuestra vida con su presencia y su propósito. El gozo del que habla Santiago no es una emoción superficial. No significa que tengamos que fingir estar felices cuando estamos atravesando tiempos difíciles. Es un gozo profundo que proviene de saber que Dios está en control y que nuestras pruebas tienen un propósito mayor. ¿Te has preguntado alguna vez cómo encontrar gozo cuando todo parece estar en tu contra? El gozo en medio de las pruebas no se basa en nuestras circunstancias, sino en nuestra confianza en Dios.
Sabemos que Él está usando cada desafío para hacernos más completos, para transformar nuestras vidas de maneras que ni siquiera podemos imaginar. La promesa de Santiago es clara. Dios está usando cada prueba para hacerte más fuerte, más completo y para que no te falte nada. A veces en medio de las dificultades puede parecer que estamos perdiendo algo, perdiendo tiempo, perdiendo oportunidades, perdiendo nuestra paz. Pero Dios tiene un propósito más profundo. ¿Te has sentido alguna vez como si estuvieras perdiendo más de lo que estás ganando en una prueba? Santiago nos recuerda que, a largo plazo, Dios está trabajando para que no nos falte nada. Lo que parece una pérdida en el momento, en realidad está abriendo espacio para algo más grande, un carácter más profundo, una fe más sólida, una vida más llena de su plenitud. Las pruebas pueden ser dolorosas y desafiantes, pero Santiago nos anima a no perder de vista el resultado final, una vida llena y completa en Dios. Cada prueba es una oportunidad para crecer, para aprender y para acercarnos más al propósito que Dios tiene para nosotros. Si hoy estás pasando por una prueba, recuerda que no estás solo en el proceso. Dios está trabajando en ti, desarrollando paciencia y perfeccionándote para que puedas vivir una vida plena en Él. Así que, aunque sea difícil, encuentra gozo en saber que tu prueba tiene un propósito más grande: llevarte a una vida donde no te falte nada, donde la plenitud de Dios se manifieste en ti, obrando en tu vida, perfeccionando tu fe y haciéndote más fuerte en cada paso del camino. Que, como dice Santiago, encuentres gozo en medio de las dificultades, confiando en que Dios está produciendo en ti una paciencia que te llevará a ser completo, sin que te falte nada. Que, a través del fuego y las aguas, como menciona David en los Salmos, el Señor te purifique y te guíe hacia un lugar de abundancia y plenitud. Dios está contigo y en cada desafío Él te está llevando a nuevas alturas, a una vida de madurez y bendición. Así que no temas, no desmayes, porque cada prueba es una oportunidad para que la obra de Dios en ti florezca. Si este mensaje ha bendecido tu vida, te invito a que te suscribas a nuestro canal y le des me gusta a este video. De esa manera podremos seguir compartiendo la palabra de Dios y llevando ánimo y esperanza a más personas. Juntos podemos seguir creciendo en la fe, fortaleciendo nuestro caminar con Dios y compartiendo su amor con el mundo. Que Dios te bendiga.